Muchas gracias primero a los presentes por estar aquí el día de hoy, acompañarnos en este momento para hablar del deporte y discapacidad. Mi nombre es Walter Soto, pertenezco al Comité Olímpico. Como dirigente deportivo, pues mi experiencia empezó, como muchos de nosotros dirigentes, como padre de atletas. Empecé en un grupo de padres apoyando a mis hijos en el deporte de natación. De ahí formamos una asociación de natación, comenzamos a participar en competencias nacionales, hicimos una asociación deportiva. Por los logros de la asociación, en algún momento me eligieron presidente de la Federación de Natación y estuve 14 años como presidente de la Federación Costarricense de Natación Afines. Soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración de negocios. Ya envuelto en la parte deportiva, pues uno comienza a tratar de aplicar los conocimientos que uno tiene para poder ayudar a crecer en el deporte. Gracias a esos logros, logré participar por 8 años en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Nacional. Estuve 8 años en el Comité Ejecutivo y justamente es ahí, en el Comité Olímpico, en donde en el año 2015 el Movimiento Paralímpico nos pide una colaboración para llevar a la delegación paralímpica, la delegación de deporte paralímpico, a los Juegos Panamericanos de Toronto. Ese fue el primer contacto que tuve con el deporte de discapacidad, con el deporte paralímpico para personas con discapacidad. No había tenido anteriormente al 2015 un contacto, salvo el compañero que estuvo alguna vez, me acuerdo, en natación, lo conocí. Y entonces comienza uno a ver una visión completamente diferente de lo que es el deporte. Es una situación. Si para el deporte convencional en muchos casos es difícil, para el deporte adaptado es todavía muchísimo más. En el 2016, al Comité Olímpico de Costa Rica, el Comité Paralímpico Internacional le pide que se haga cargo del movimiento paralímpico del país. Dada una situación estructural que se ha dado en los últimos años, y para no dejar a los atletas del movimiento paralímpico que no puedan participar, entonces es que el Comité Paralímpico da una solución. Dice, bueno, vamos a darles a ustedes como Comité Olímpico la responsabilidad del deporte paralímpico mientras se crea por ley el Comité Paralímpico Nacional. Ahí estamos en este momento como Comité Olímpico, funcionamos como Comité Paralímpico a nivel internacional y tenemos como socios a diferentes organizaciones, dentro de eso la Federación Paralímpica de Costa Rica. ¿Qué hemos visto en eso? Y eso es algo que Luis me pidió que ayudara y que he estado viendo. Pues, si los recursos, como le digo, para el deporte convencional han sido difíciles, los recursos para el deporte paralímpico son muchísimo más. Es mucho más complicado. Me ha tocado en estos tiempos estar en diferentes sesiones en comités cantonales, promoviendo la práctica de deporte a nivel cantonal, y justamente todos llegamos con el mismo argumento: no tenemos plata. Entonces, han habido experiencias muy interesantes. Por eso que Luis me pidió que tocara este tema, la gestión de proyectos locales, la importancia de desarrollar proyectos para buscar recursos, porque eso es lo que ocupamos. No hay una política de incentivo para aquella federación o organización que hace deporte convencional, de darle algo más para que haga su deporte adaptado. Es una realidad. A una federación convencional no le dan más plata porque van a hacer un deporte adaptado, su rama paralímpica. Federación de tenis es responsable del tenis corriente, convencional, y el deporte de tenis en silla de rueda. Federación de tenis de mesa es responsable de su deporte convencional y de su deporte adaptado. Y por esa responsabilidad adicional, no reciben un colón más. No hay una política de incentivos y eso obviamente afecta. ¿Por qué? Porque significa que de los mismos recursos que tengo como federación, tengo que dividir entre varios. Y a veces eso es discriminatorio, porque también vienen los criterios. Bueno, ¿cómo voy a invertir esto en tal persona y este monto en esta otra persona?
Es complejo, complicado, pero es algo en lo que tenemos que seguir adelante. ¿Por qué hacemos proyectos? Quien llega a una organización, quien viene a pedir recursos, hay organizaciones que brindan recursos. Está el Consejo de la Persona Joven, está CONAVDI, la Junta de Protección Social, en fin, organizaciones estatales que lo que pueden ayudarnos a nosotros con proyectos. Pero lo primero que nos preguntan es, presénteme un proyecto. Ahí empezamos con el primer, bueno, ¿cómo queremos plasmar en un proyecto para poder conseguir los recursos que ocupamos para tal o cual actividad? El proyecto, pues, vamos a tener en esta parte solamente, vamos a hablar de los pilares o de las etapas del proyecto. Posteriormente, en la tarde vamos a tener un taller. La idea es en el taller ayudarlos a que puedan hacer un proyecto pequeño, usar unas herramientas básicas que le permitan a ustedes pues plasmar lo que ustedes tienen como una idea, ponerlo en papel y que después lo pueda presentar a una organización para poder pedir los recursos. Bueno, el proyecto tiene características básicas. Hay que tener un presupuesto, una idea, objetivos claros, pero sobre todo tiene un inicio y un fin. Eso es lo más importante para que estén claros de que es un proyecto. Es algo que en el tiempo tiene un inicio y tiene un fin. Pueden haber proyectos tan grandes como hacer un edificio. A mí me ha tocado en mi labor profesional mover una planta de manufactura desde Estados Unidos hasta Costa Rica, organizar los Juegos Centroamericanos, fui el gerente general de los Juegos Centroamericanos San José 2013, hasta hacer un evento pequeñito, un evento que iniciamos en Alajuela que se llamaba las pirañitas manudas. O sea, el tamaño del evento no es lo importante, el concepto es básicamente el mismo, sea de un proyecto grande, mediano o pequeño. Fases, 5 fases de un proyecto. Inicio, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Todo proyecto va a tener esas 5 fases. Inicio del proyecto. El inicio del proyecto es poner la idea en papel, plantearlo, poner objetivos, qué objetivo es lo que se quiere, objetivo principal, siempre hay un objetivo principal, un objetivo secundario, definir esos objetivos principales y secundarios. Y en esta etapa, la parte crítica es la definición de un líder de proyecto. Puede que la persona que tiene la idea al final no sea la persona líder del proyecto. ¿Por qué? Porque hay que saber desarrollar el proyecto, hay que tener una noción, hay que tener unos conceptos muy claros para poder para que el proyecto salga. Yo puedo ser el iniciador, puedo ser el motivador, puedo ser la fuente de las ideas de ese proyecto, pero puede haber una persona que tiene las condiciones para poder liderar el proyecto. Hay quienes son, a su vez, los ejecutores y líderes, pero también hay que aceptar a veces que ocupamos personas que tomen ese liderazgo. Planeación. Esta parte de planeación es una etapa también clave, así como lo que es el inicio y la escogencia del líder o un equipo de trabajo. En la parte de planeación, ahí lo que vamos a desarrollar es todas las tareas que se tienen que hacer en el proyecto. Pueden ser, como le digo, tareas muy grandes como tareas muy sencillas. Nosotros lo hacemos de tal manera de que cada tarea pues debe tener un objetivo, debe tener una meta, debemos llegar a esa meta y que obviamente forme parte de esa etapa, de ese eslabón que va a ser la consecución del proyecto. Usted va a hacer elementos, en cada proyecto lo que hay son elementos, usted va a construir los elementos de tal manera que puedan ser alcanzables, porque tampoco vamos a pedirle a alguien algo que no sea posible, porque lo que vamos a hacer es ponerle una traba al proyecto. Y tenemos que también asignar personas para que esas personas puedan hacer eso. El día de lunes estaba con la gente de Liberia y justamente en un proyecto que estamos desarrollando en el Comité Olímpico para lo que es capacitación con los comités cantonales, estábamos hablando de la integración de los grupos de trabajo.
porque ya va a tener que haber un grupo de promoción, comunicación, otro grupo encargarse de la parte financiera, otro grupo de la parte de organización, otro grupo de la parte de alimentación y logística. Entonces, esos son justamente la parte de planeación. Tenemos que hacer un cronograma, definitivamente, y sobre todo plazos. Ejecución. La parte de ejecución es lo que ya tenemos planificado, es simplemente comenzar a desarrollarlo. Es aprovechar al máximo los recursos con los que contamos. Ya definimos en la etapa de planeación las actividades, definimos quién va a ser responsable, ahora lo que queda es ejecutémoslo. En esta parte de ejecución debemos tener muy buena comunicación entre los diferentes grupos, porque pueden haber variables, hay interrelaciones entre los grupos, entonces debemos estar claros cómo vamos a avanzar, cómo avanzamos en el proyecto, qué limitaciones tenemos, qué variables se nos van presentando para poder llegar con todo el equipo y tener a tiempo el proyecto. Control. Seguimiento, control y monitoreo. Esa es una etapa también clave de lo que es el proyecto. Hay que estar viendo a una persona, normalmente se le da esa responsabilidad de la parte de control y es la que lo va a estar diciendo, hey, te quedan 32 segundos, ¿cómo va tu tiempo? Ya casi vas, ya casi terminas. Veo que ustedes deberían estar en un 50% del avance del proyecto, andan en un 40%, ya tenemos que ir acelerando el paso. Esa es la etapa del control. Y en algunos momentos, dependiendo de lo que se valore, uno puede hacer cambios en el proyecto o aumentar el alcance. El tiempo, cuando usted varíe el alcance del proyecto, usted puede variar el tiempo. Una variable inesperada. En la construcción que tuvimos de una piscina en Santa Ana, teníamos todo planificado para hacer la piscina. Voy a tomarme un par de minutos. Y resultó que cuando íbamos a comenzar a construir, en la zona que se hacía la construcción, el suelo era muy sedimentoso. Uno hacía la prueba de varilla, uno ponía la varilla y debería encontrar fondo. Era 3 metros y no encontrábamos fondo. La piscina debe estar en el aire. Tuvimos que hacer un cambio de diseño completamente. Lo que hicimos fue una piscina flotante. No estaba amarrada al suelo, no estaba estructuralmente, era una piscina flotante sobre pilotes. Y así pudimos sacar el proyecto. Variamos las condiciones, cambiamos el plan para cumplir con el objetivo que era tener una piscina. Cierre del proyecto. Es aprender del proyecto, es cerrar. Un proyecto no termina hasta que no se cierra. Se hagan los informes correspondientes, se haga la valoración de cada una de las etapas, los cumplimientos, si hubo cumplimientos, si no hubo cumplimientos, para dar por concluido un cierre y decir, sí, terminamos felices. Enseñanzas y aprendizaje. Todo proyecto genera enseñanza, como le digo, para mí fue la primera vez que pude ver en la construcción de una piscina esa situación del piso flotante y también la solución técnica que le dieron los ingenieros. Eso es un aprendizaje que uno lo pueda aprovechar después en cualquier otra oportunidad. Un proyecto siempre va a dar aprendizajes. Justamente lo que dice ahí, las situaciones inesperadas generan grandes oportunidades. Justamente lo valioso de hacerse cargo uno como líder de un proyecto es el aprendizaje que uno adquiere en cada proyecto, porque cada proyecto es diferente. Como le digo, las etapas siempre son las mismas, los elementos son los mismos, pero el objetivo secundario, el objetivo final, lo que uno busca, la población a la que va a uno servir con ese proyecto, ahí es donde vienen las enseñanzas y aprendizaje que después uno aplica en otros proyectos. Los invito entonces para más tarde a quienes quieran compartir conmigo en la parte de la elaboración de un proyecto. Vamos a utilizar 2 herramientas muy bonitas que nos van a permitir hacer proyectos pequeños, medianos y que con eso pues cumplir también con un objetivo que es tratar de llevar una propuesta a alguna organización para que nos ayuden con recursos para poder seguir haciendo lo que nos gusta, ayudar en lo que es el deporte adaptado. Muchísimas gracias.